Este Martínez, este personaje del comienzo de la primavera, este protagonista del comienzo de la primavera, tiene algunas similitudes conmigo en el sentido de que yo también estudié en Alemania, recorre algunas ciudades que yo también recorrí. Creo que lo que compartimos de manera más esencial ese personaje y yo es el deseo de tratar de entender cuánto pasado está vivo todavía, cómo se negocia el vínculo entre la necesidad de justicia, la necesidad de verdad y la necesidad de memoria, tres necesidades que creo que todos tenemos y que sin embargo, digamos, tienen una consecución o una plasmación que resultan muy difíciles de compatibilizar las unas con las otras. Si yo hubiese tenido que escoger a un profesor al que seguir, supongo que también hubiese escogido a Hollenbach, el profesor tan misterioso que atraviesa la novela. Seguiría a los profesores de los que más aprendí, algunos de los cuales eran bastante menos impenetrables que Hollenbach. La novela apunta a una cuestión central, que es el hecho de que muchas veces aprendemos incluso de quienes rechazan enseñarnos algo. Y es lo que finalmente hace que Martínez, el protagonista de la novela, aprenda algo acerca de Alemania, acerca de la segunda mitad del siglo XX y acerca de sí mismo, incluso aunque no encuentra a Hollenbach. Es evidente que hay lugares, en primer lugar son lugares literarios para la mayor parte de nosotros. Yo leí novelas que transcurrían en Londres o en Roma o en París mucho antes de visitar esas ciudades. La experiencia de visitar esas ciudades se vio confrontada en ese sentido con el recuerdo de la lectura. Fue la interacción entre ese recuerdo y la experiencia real de visitar la ciudad lo que hizo que esa experiencia fuese particularmente rica. El recuerdo de la lectura, mucho más que la experiencia de estar en una ciudad, lo que resulta significativo, al menos para mí. No importa siquiera cuántas veces venga a Ciudad de México, para mí Ciudad de México sigue siendo los libros que leí acerca de Ciudad de México y una suma de acontecimientos y de amigos y de personas queridas, pero que, tengo que admitirlo, empalidecen ante los grandes textos que me han contado a mí la ciudad, digamos así. En algún sentido creo que la literatura no tiene ninguna responsabilidad, pero los autores tenemos sí una responsabilidad para con quienes nos han precedido, quienes han sido nuestros maestros y quienes son en algún sentido nuestros lectores. Parte de esa responsabilidad supone también que ir acerca de o ir a sitios que nos resultan particularmente incómodos. En El espíritu de mis padres sigue siendo la lluvia, es una historia incómoda para mí, es la historia de mi familia y de algunos acontecimientos que tuvieron lugar en mi familia en un momento específico de la historia y que además fueron completamente formativos para mí, sin los cuales yo sería una persona muy distinta. Sin embargo, como autor a veces tienes la impresión de que necesitas ser honesto contigo mismo y con los lectores, y este fue uno de esos casos. La casa de mis padres, que son periodistas, estaba llena de libros y periódicos y en ese sentido tuve una infancia privilegiada. De modo que yo comencé a leer con los libros que vi en la casa. Tengo un recuerdo especialmente importante. Estaba yo leyendo La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne y fue maravilloso para mí descubrir, siendo un niño muy pequeño por entonces, que había un mundo allí afuera que era el mundo que narraba Verne, que ese mundo podía ser visitado, podía ser recorrido y que en ese mundo estaba la aventura y la esperanza y la posibilidad de enamorarse y de ser otro. A partir de ese momento, sencillamente todo consistió en buscar el siguiente libro y continuar leyendo y continuar buscando la literatura, eso que había encontrado cuando era niño. Cuando vienes de un país con un pasado trágico como el de Argentina, o te enfrentas a un país cuyo presente es trágico, como el de México, concibes la justicia como una forma de reparación y la aceptas como tal, incluso aunque te resulta más que evidente que no hay reparación posible ante un crimen o ante una injusticia. También constituye una especie de guía en algún sentido y aunque parezca presuntuoso decirlo así, me parece que es una guía bastante valiosa. Mi intención siempre ha sido no ser especialmente bueno, que es como se nos educa que seamos, sino más bien justo. Ser justo es mucho más difícil que ser bueno, creo, pero me parece que jugar con ambas cosas y tratar de posicionarse más del lado de la justicia que del lado de la bondad, o en el caso específicamente político, más del lado de la justicia que del lado del orden o del consenso, me parece que son actitudes vitales que son valiosas y necesarias en este momento. Sí, las redes sociales han cambiado estas cosas, no solamente los hábitos y las costumbres, incluso aspectos tan íntimos como la gestión de nuestros sentimientos, de la búsqueda de pareja y de la forma en que nos presentamos ante los otros y hablamos con los otros, sino también, y como decías bien, la forma en que estamos escribiendo y sobre todo la forma en que estamos leyendo. Los intentos que yo he conocido o que he leído de llevar cierto tipo de sintaxis propia a las redes sociales, al ámbito de la escritura, me han parecido siempre fallidos. Me parece que lo más interesante
es admitir que en las redes sociales y en todas estas cosas que producimos para, un poco sin pretenderlo, para internet y para redes sociales, hay una literatura de alguna índole. En la escritura de una novela que pretende ser contemporánea resultaba inevitable hablar de esto, hablar de cómo nuestros hábitos están por completo entreverados con la escritura en redes sociales y en internet. Interesante en ese sentido también, mañana tendremos otros nombres, es el hecho de que en un momento en que se dice que la palabra ha perdido autoridad frente a la imagen, e incluso aunque es evidente que algo parecido sucede en plataformas como Tinder, donde las personas escogen a otras personas a partir de elementos en algún sentido tan superficiales como una fotografía, en la que no se habla ni se hace una videoconferencia, sino que se escribe. Hay un reconocimiento por parte de los gestores de Tinder de que la palabra escrita sigue siendo todavía una herramienta de seducción, y esto debería hacernos reflexionar acerca de la posición que la palabra escrita ocupa todavía en el mundo. Agradezco que digas que no tiene cursilería. La mayor parte de los lectores afortunadamente están de acuerdo con ello, hay algunos que no están de acuerdo. De hecho, escribí esta novela contra la cursilería que en mi opinión dominaba. Mañana tendremos otros nombres, las personas tienen una sexualidad que es fluida y que ya no se ve reducida a los compartimentos estancos a los que estamos habituados. También de comprender a las muchas personas que están en este momento explorando nuevas formas de amar y de ser amado, que participo aún de los diálogos que la novela ha propiciado, que afortunadamente han sido muy enriquecedores para mí y que espero que hayan sido también para los lectores. Cuando tenemos una pareja, en algún sentido conformamos una especie de lenguaje privado con la otra persona. A nuestro nombre se adhieren características que tienen que ver con la forma en que el otro nos ve. Y me interesaba explorar el momento en el cual, tras la ruptura de la pareja, tú te quedas en algún sentido huérfano. Tienes un vocabulario de un lenguaje que ya nadie habla, por decirlo de alguna manera, puesto que la persona con la que lo hablabas ya no está a tu lado. Pero a su vez, todos tenemos un montón de nombres distintos, uno por cada una de las redes sociales que utilizamos. Me interesaba explorar estas cuestiones y someter a los personajes a preguntas acerca de la identidad, que no son solamente vinculadas con el mundo virtual, sino también con el mundo real en el que vivimos. Y me pareció interesante explorarlo y me pareció interesante preguntarnos cuánto hay en un nombre, por decirlo así. Evidentemente hay mucho más de lo que creíamos que había. Bueno, mañana tendremos otros nombres. Comienza con una escena que me persigue durante años y que fue el disparador, de hecho, de la escritura de la novela. Alguien de quien no sabemos demasiado está tomando los libros de sus estanterías y arrancando una de cada 2 páginas de los libros. ¿Por qué lo hace? ¿Y quién es esa persona? ¿Y qué libros son esos? Es lo que, digamos, tan solo yo podía averiguar escribiendo la novela. Debo decir que mis novias nunca me han robado libros, aunque yo sí les he robado muchos libros a ella. Mi biblioteca personal está compuesta, debo admitirlo con vergüenza, de algunos libros que yo tendría que haber devuelto y no devolví. No es a mí a quien le han robado libros, sino más bien yo el que los ha robado. Al margen de lo cual sí me gustaría recuperar algunos libros que no presté, pero que entregué con el convencimiento de que tal vez no regresaban. Tengo que reconocer que tan solo desearía que esos libros regresaran a mí por tener la oportunidad de volver a conversar con las personas a las que se los di. Sería magnífico, digamos, que en cada robo de libro existiese la promesa de que tal vez cuando termine con el libro, dentro de 20 años, con la excusa de devolverte el libro, nos volvamos a encontrar.